La sangre me subió a la punta de los dedos, haciéndome sentir un hormigueo mientras sostenía la tarjeta de acceso a mi propio hotel y observaba a mi hermana bloquear la entrada. La risa estruendosa de mi padre resonó desde el interior del gran vestíbulo azul, el vestíbulo que yo diseñé, el hotel del que era propietario, mientras yo permanecía afuera como un abogado no deseado. No puedes pensar seriamente que vas a entrar, dijo Vanessa, bajando la voz hasta convertirse en un susurro condescendiente. Se ajustó el vestido de diseñador, una imitación que reconocí inmediatamente de los bocetos preliminares que mi amiga diseñadora había compartido durante nuestro almuerzo la semana pasada, y se plantó más firmemente en la puerta. Esta es la Gran Azul, solo el menú degustación cuesta más de lo que ganas en un mes. Si supiera que yo personalmente había creado ese menú con vuestro chef con estrella Michelin. Él también es mi padre, dije con voz más firme de lo que esperaba. El pequeño sobre que llevaba en el bolso con la escritura de una villa de vacaciones en Tuscany, una de las propiedades más exclusivas del Gran Azul. De repente me pareció pesado. Mi nombre es Ellaner, tengo 38 años y soy empresario del sector hotelero. Esta es la historia de cómo recuperé mi lugar en una mesa que realmente me pertenecía. Mamá y papá fueron muy específicos, continuó Vanessa, mirando su reflejo en las puertas de vidrio. Aquí solo quieren gente exitosa. Gente que no avergüence a la familia. La ironía me golpeó como un golpe físico. Justo ayer firmé una expansión de $100 millones de la cadena Grandeche. Hoy, al parecer, me dio demasiada vergüenza entrar a mi propio hotel. Luché contra el impulso de reír mientras la absurdidad de la situación me invadía. Hace 10 años, cuando decidí abandonar la pequeña empresa de contabilidad familiar para dedicarme a la gestión hotelera, prácticamente me habían repudiado. Las palabras de mi padre aún resonaban en mi memoria. Ninguna hija mía va a ser una camarera glorificada. Entonces les dejaría pensar lo que quisieran. Déjales creer que estaba teniendo dificultades en la gestión de un restaurante. Mientras tanto, había convertido a Surrey Hospitality Group en una de las cadenas hoteleras de lujo más exitosas del país. La camarera glorificada ahora era dueña de hoteles de 35 estrellas en 3 continentes. Ellaner. La voz aguda de mi madre interrumpió mis pensamientos cuando apareció detrás de Vanessa. ¿Qué estás haciendo aquí? Discutimos esto. No, lo habían discutido. Recibí un mensaje de texto de mi madre esta mañana. No vengas al cumpleaños de papá. Está en el Gran Azul. No puedes permitírtelo, no nos avergüences. Traje un regalo, dije en voz baja, levantando el pequeño sobre. Oh, ¿qué es? ¿Una tarjeta de regalo para Olive Garden? Vanessa se rió. ¿O reuniste suficientes propinas para comprarle algo en el centro comercial? Los ojos de mi madre se entrecerraron al ver mi sencillo bolso de mano. Una pieza de cuero italiano hecha a mano que costaba más que el coche de Vanessa. Sea lo que sea, estoy segura de que el regalo de tu hermana es más apropiado, dijo. Ella acaba de ser nombrada socia junior de su firma. ¿Sabes? Sabía, al igual que su empresa, que estaba actualmente en negociaciones para arrendar espacio de oficinas en uno de mis edificios. El alquiler que necesitaban desesperadamente y que no podían pagar. Mi división de bienes raíces me había enviado los informes ayer mismo. Vanessa lo está haciendo muy bien, continuó mamá, entusiasmándose con su tema favorito. Casa nueva en los suburbios, auto de lujo, prometido maravilloso con muy buenas perspectivas. Ella hizo una pausa y me miró con aire crítico. ¿Y tú? Bueno, al menos lo estás intentando, supongo. Pensé en mi ático con vistas a Central Park, en mi colección de coches deportivos raros y en el jet privado en el que había volado esa mañana. Sí, mamá. Al menos lo estoy intentando. Hablando de intentarlo, Vanessa sonrió. ¿Ese vestido no podrías haber hecho el esfuerzo? Este es el Grandeche, no un restaurante cualquiera. Pasé mi mano sobre el sofisticado vestido de seda negra confeccionado por uno de los diseñadores más exclusivos de París, el mismo diseñador que se había negado a hacer nada para Vanessa el mes pasado. Un detalle que aprendí cuando mi estilista mencionó el incidente durante mi última prueba. Eso es lo que he podido hacer, dije suavemente. Bueno, no puedes entrar, declaró Vanessa. Reservamos todo el piso VIP. Es solo para familiares e invitados distinguidos. El piso VIP. Mi piso VIP. El que rediseñé personalmente el año pasado, hasta seleccionar cada pieza de arte y lámpara de araña de cristal. Los distinguidos invitados me preguntaron, genuinamente curioso acerca de a quién habían invitado. Oh, no los reconocerías. Mi madre hizo un gesto con la mano en señal de desdén. Los Anderson son dueños de ese exitoso bufete de abogados. Los Blackwoods. Dinero viejo, ya sabes. Y el señor Harrison del banco. Todas personas muy importantes. Reprimí una sonrisa. Thomas Anderson alquiló 3 de mis propiedades. Los Blackwood habían pedido recientemente una membresía en mi resort más exclusivo. Y el señor Harrison, su banco, estaba actualmente buscando un préstamo importante de mi grupo de inversión.
Bien, dije, gente muy importante. Exactamente, dijo Vanessa claramente contenta de que yo entendiera mi lugar. Entonces ya ves por qué no puedes estar aquí. ¿Qué pensarían las personas si supieran que la hija fracasada de su padre les está sirviendo bebidas? Vanessa reprendió a nuestra madre suavemente, aunque sus ojos mostraban aprobación. Sea amable, y Janer tomó sus decisiones. Si ella se hubiera quedado en la empresa familiar como lo hizo usted, las cosas serían diferentes. La empresa familiar, que ahora ocupaba una modesta oficina en uno de mis edificios y que siempre apenas alcanzaba para pagar el alquiler. Mi administrador de propiedades me envía informes mensuales sobre todos los inquilinos, incluido el negocio familiar en dificultades. En ese momento apareció mi cuñado Gavin, arreglándose la corbata. ¿Qué está tardando tanto? Todos estaban esperando. Él me vio y su rostro se ensombreció. Janer, no esperaba verte aquí, claramente no, respondí. Gavin acaba de ser nombrado vicepresidente de su banco, anunció mi madre con orgullo. Vicepresidente Junior, corregí automáticamente, sabiendo su posición exacta porque su banco manejaba algunas de mis cuentas más pequeñas. Mi equipo financiero me proporcionó informes detallados sobre todos vuestros socios bancarios. Bueno, es más impresionante que cualquier cosa que estés haciendo, espetó Vanessa. ¿Qué pasa ahora? Subgerente en alguna cadena de restaurantes. Pensé en la reunión de directorio de la que me fui temprano esta mañana donde discutimos sobre la adquisición de ese mismo banco para el que trabajaba Gavin. El papeleo probablemente todavía estaba en mi escritorio, en el piso de arriba, en mi oficina privada. Algo así, dije. Esto es ridículo, declaró mi madre. Eleyanar, simplemente vete. Estás haciendo una escena. Le diré a tu padre que no pudiste venir. ¿No te lo puedes permitir? ¿Te refieres a? Vanessa añadió riendo. Miré más allá de ellos, a través de la gran entrada del hotel que había construido desde cero, los pisos de mármol que había seleccionado, los candelabros de cristal que había encargado, las obras de arte que había curado personalmente, todo, cada centímetro, era mío. Por un momento consideré alejarme. Déjenles tener su fiesta, déjenles seguir creyendo lo que quieran creer. Pero entonces recordé algo que me había dicho mi primer mentor. El éxito no significa nada y no puedes defenderte. Mi mandíbula se tensó mientras enderezaba mis hombros, sintiendo la fuerza de todo lo que había construido sin su apoyo o aprobación. Mis dedos dejaron de hormiguear y una claridad tranquila me invadió. En realidad, dije en voz baja, creo que me quedaré. Antes de que mi madre pudiera responder, las pesadas puertas de vidrio se abrieron y Owen, mi jefe de seguridad, salió. Estuvo conmigo desde que compré mi primer hotel en dificultades hace 7 años, ayudándome a transformarlo en el buque insignia de la cadena Eche. ¿Está todo bien aquí, señora directora general? Su voz se escuchó claramente a través de la entrada. Su mesa habitual está lista y la chef Michelle sostuvo el menú, probándolo para su aprobación. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Vanessa se abrió de par en par y su lápiz labial perfectamente aplicado de repente se volvió chillón contra su rostro pálido. Mi madre se agarró a la manija de latón de la puerta para apoyarse. Owen. Sonreí cálidamente. Momento perfecto. Mi familia me estaba explicando por qué no podía permitirme cenar aquí. Señora. Parecía realmente confundido. Pero usted es dueño de toda la cadena hotelera. Sí. Me volví hacia mi atónita familia. ¿Entramos? Creo que has reservado el piso VIP. Mi piso VIP, para ser preciso. Gavin fue el primero en encontrar su voz. Esto es una especie de broma. Eres solo un gerente de restaurante. En realidad, Owen intervino profesionalmente. La señorita Lanor es la fundadora y directora ejecutiva de Eche Hospitality Group. Ella es propietaria de los 35 hoteles Grand Azure en todo el mundo, además de nuestros complejos turísticos y cadenas de restaurantes. El bolso de diseño de Vanessa se le resbaló de los dedos y cayó al suelo haciendo ruido al caer sobre los escalones de mármol. Pero eso es imposible. El Gran Azul vale miles de millones. Terminé por ella, lo que hace que tu comentario sobre que no podía permitirme el menú de degustación sea bastante divertido. Pasé junto a ellos y llegué al vestíbulo de mi hotel, donde el personal se puso inmediatamente firme. Buenas noches, señorita Janer, me saludó mi jefe de recepción. La suite ejecutiva está preparada para la celebración del cumpleaños de tu padre. Gracias, Rachel. Me volví hacia mi familia, que todavía estaba congelada en la puerta. Próximo, me siguieron en silencio, mirando a su alrededor como si vieran el hotel por primera vez. Cada miembro del personal con el que nos cruzamos me saludó por mi nombre y cada uno de ellos mostró el respeto genuino que me había ganado a través de años de liderazgo práctico. Pero tu vestido, mi madre finalmente logró, mirando mi sencillo vestido negro con nuevos ojos. Costumbre en París, alrededor de $30,000, creo. Tenía la terrible costumbre de no mirar más las etiquetas de precios. Los conduje hasta el ascensor privado, el que requería una llave especial que saqué de mi bolso. A diferencia del vestido de Vanessa, que creo que es una imitación, la verdadera colección de Valentino aún no ha sido lanzada.
Lo sé porque asistí a la visita privada el mes pasado. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a la sala VIP, donde se estaba celebrando en pleno apogeo el cumpleaños de mi padre. La habitación quedó en silencio cuando entramos de Janer. Mi padre se levantó de su lugar en la mesa principal, su rostro era una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Qué estás haciendo aquí? Tu madre dijo que no podías permitírtelo. Terminé de caminar hacia él. Feliz cumpleaños. Espero que no te importe que me colme de la fiesta en mi propio hotel. ¿Tu hotel? El señor Harris, del banco, dio un paso adelante y su rostro se iluminó con una sonrisa de alivio. Señorita Eleyanar, no tenía idea de que usted fuera pariente de Robert Thompson, y hemos estado tratando de conseguir una reunión con usted durante meses sobre ese préstamo. Eleyanar es dueño del gran Duque Thomas Anderson se unió. Dios mío, Robert, tu hija es la misteriosa directora ejecutiva que ha estado comprando propiedades inmobiliarias de primer nivel en toda la ciudad. Mi padre se hundió en su silla y perdió el color de su rostro. Durante todo este tiempo, mientras pensábamos que era solo una camarera glorificada, levanté una ceja. Tus palabras, creo, del día que dejé la empresa familiar para perseguir mis sueños en la hostelería. ¿Pero por qué no nos lo dijiste? Mi madre exigió saber, todavía agarrando sus perlas como si fueran un salvavidas. ¿Me hubieras creído? Pregunté en voz baja. No creíste en mí hace 10 años, cuando necesitaba tu apoyo. ¿Por qué debería compartir mi éxito con personas que solo miden el valor por el tamaño de la cuenta bancaria de alguien? Hice una pausa, aunque según esa métrica, supongo que valgo más que todos los que están en esta sala juntos. Vanessa se desplomó en una silla cercana, con el rostro pálido. La villa en el sur de Francia, que intenté alquilar el verano pasado, la que misteriosamente no estaba disponible. Mía, lo confirmé. Mi administrador de propiedad me reenvió su solicitud de reserva sin darse cuenta de la conexión. Miré a Gavin. Al igual que el edificio de oficinas que tu empresa está teniendo dificultades para alquilar, Gavin, y la membresía del resort para la que has estado en la lista de peso, madre. Eleanor, empezó mi padre con voz temblorosa. Yo lo salvamos, levanté mi mano. No te revelé esto para hacerte daño, aunque tú me has hecho mucho daño a lo largo de los años. Lo hice porque estoy cansado de ocultar mi éxito para proteger tu orgullo. Me giré para dirigirme a la sala. Por favor, disfruta de la fiesta. Todo corre por cuenta de la casa. ¿Mi casa? Comencé a alejarme y luego me detuve. Ah, y papá, ese sobre que Vanessa no me dejó darte es la escritura de una villa en Tuscany, una de mis propiedades más exclusivas. Considéralo un regalo de cumpleaños de tu hija fracasada. La siguiente hora fue surrealista. Las personas que me habían ignorado en reuniones familiares anteriores de repente querían discutir oportunidades de negocios. Los Blackwood prácticamente rogaron por esa membresía del resort. El señor Harrison me acorraló sobre la solicitud de préstamo de su banco. Durante todo este tiempo, mi familia permaneció sentada en un silencio atónito. El prometido de Vanessa desapareció después de enterarse de que su futura asociación garantizada en su empresa dependía de un contrato de alquiler que no podía pagar en mi edificio. Gavin siguió haciendo llamadas, presumiblemente para actualizar su currículum. Mi madre alternaba entre llorar y tratar de explicar a los demás invitados que siempre había creído en el potencial de su hija, a medida que la tarde llegaba a su fin. Encontré a mi padre solo en la terraza, mirando las luces de la ciudad. Esos edificios, señaló hacia el horizonte. ¿Cuántos tienes? Ya bastan, respondí, parándome a su lado. Incluido el edificio de la empresa familiar. Él asintió lentamente. Me equivoqué contigo, Eleanor. Me equivoqué terriblemente. Sí, acepté. Lo eras. ¿Podrás perdonarnos alguna vez? Consideré su pregunta pensando en todos los años de desdén y condescendencia. El perdón no es la cuestión, papá. El respeto sí. Nunca respetaste mis decisiones, ni creíste en mis habilidades, solo se respeta el éxito después de demostrarlo. Y ahora sonreí levemente. Ahora puedes decirle a la gente que tu hija es la dueña del Gran Azul. Eso debería satisfacer tu necesidad de una conversación impresionante en una cena. Lo dejé allí. Rumbo a mi oficina privada en el último piso. Mañana, la dinámica familiar cambiaría drásticamente. Vanessa ya no sería la niña mimada. Mi madre escribiría la historia frenéticamente para afirmar que siempre me había apoyado. Gavin y su banco probablemente serían adquiridos. Pero esta noche, por fin había tomado asiento en la mesa. Una mesa que yo mismo había construido en una habitación de mi propiedad bajo un techo que yo mismo había pagado. Y eso valía más que cualquier aprobación familiar tardía.